Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos vean. Y pues bueno, un placer. Muchas gracias por permitirme estar hoy aquí compartiendo con las chicas, con Don Trápala y por supuesto con Robert, que bueno, como te decía Dani, en privado, bueno, para mí es un súper placer, un honor, ya que bueno, desde que lo conocí ha sido como un sensei, ¿sabes? Es como, wow, y tener la oportunidad ahora de poder hacerle algunas preguntas y escucharlo en vivo y tenerlo acá, bueno, para mí es un honor. Muchas gracias a todos por estar acá. Me vais a disculpar que entré con un pequeño problema de audio, creo que está solucionado, ahora los amigos me confirmarán, pero hasta ahora no se me oía. Pues bueno, disculpen ustedes, daba las buenas noches, saludaba a Marina y a Raquel del Conticinio Mágico, a Rebeca Borbolla del canal La Coria. Don Trápala, como ustedes vieron en la imagen, aunque yo no tuviera audio, se fue al Ecuador porque se nos puso de lado, luego se cayó por la tierra pelota pintada con océanos doblados. Y por fin ya saludo aquí con gran gusto y con gran honor de tenerle en mi casa al gran Robert Martínez. Robert, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al canal La Coria. Pues muy bien, encantado de estar en tu canal, que además ya lo sigo desde hace bastante tiempo, porque me gusta cómo explicas las cosas, como los documentales que has hecho, y Gracias, un placer maestro. también de estar con vosotras, chicas, un placer conoceros en directo, y también a Don Trápala, que ya avisaba justo antes aquí entre bambalinas de que le estaban saboteando y que por eso ya veníamos todos sobreavisados, que si se caía por lo menos que continuáramos el resto. Sí, ya nos había dado un aviso por ahí el Don Trapala que podía tener a lo mejor algún fallito de conexión o algo. Bueno, pues permítanme saludarle a todos ustedes que son los que hacen verdaderamente que valga la pena estas reuniones y estos programas ahí en el chat. Tenemos a Jaume Muff, a la Eugenia Gucci, a Mar Bruja, que Mar Bruja, por cierto, me daba saludos para Robert Martínez hoy, me decía, no lo digas en directo, pero ya ves, Mar, es lo que tiene el directo, Mariela, Mar Bruja, pues acá saludo al gran Robert Martínez de tu parte, Pat por aquí también, Alice In, Uniparla, Eleyoka, Eva Marco, Claudia San, bueno, que un montón de gente navegando entre un mundo, Juanjo, María Josefa Delgado. Bueno, amigos, tened en cuenta que allá donde va Robert es como un tsunami, que vienen grandes masas de seres humanos, masas en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, siempre. Y quisiera pediros a los moderadores que tengáis en cuenta pues la diversidad de opiniones, etcétera, que todo cabe, que todo vale, y que, por favor, que fluya bien ese chat y que no se vaya a rescindir por ahí ninguna expresión o algo de eso sin mayor necesidad. Ok, mi gente, así que en ese sentido creo que podemos arrancar mientras el Trápala se nos va juntando. Y teníamos un tema hoy con el Conticinio Mágico, con Robert Martínez, con Rebeca Borbolla y con Trápala, que pronto se nos subirá. Me voy a tener que ir asomando a ver si lo veo, me vais a disculpar un momentito, que era ni más ni menos que el tema de los arcontes, el tema de esas entidades astrales, entidades metahumanas, entidades metafísicas, que mucha gente por ahí, Robert, Marina, Raquel, Rebeca, creen que cuando uno habla de estos temas, por ahí se está sacando de la manga, por ahí temática tipo Hollywood, tipo película, tipo filmográfico, tipo fantasía, tipo ficción, ¿vale? Pero como sabemos, más allá de programaciones predictivas, primados negativos, etcétera, la realidad siempre atiende y tiende a superar a la ficción, ¿no? Y seres humanos normales y corrientes, como quien les habla, que hemos tenido la oportunidad de encontrarse con este tipo de criaturas cara a cara en el mundo físico, que las hemos visto con nuestros ojos, que hemos visto la realidad física de tales entes, no tenemos ninguna duda en ello, ¿no? Creo que en eso todo el panel que ocupamos hoy el programa no tendríamos ninguna duda. Podemos a lo mejor tener contrapuntos o diferentes puntos de vista en la naturaleza del fenómeno, pero que el fenómeno per se es real, existe y es trascendentemente importante para el ser humano. Robert, yo creo que no hay ninguna duda, ¿verdad, maestro? Bueno, lo primero es que rompe completamente la pared de la materialidad del mundo científico. O sea, el mundo académico científico no los considera porque rebasa todo lo que es el espectro de control que ellos pueden considerar. Por eso, incluso la parapsicología, que trata de darle un abordaje científico, se considera una pseudociencia y llevan años persiguiéndola, ridiculizando a todos los investigadores, llamándoles cazafantasmas despectivamente y básicamente tratando de llamarles o chalados o farsantes o estafadores. Luego, casi cualquiera ha tenido alguna vez esos visitantes nocturnos durante la noche, las sombras o simplemente cuando alguien va a puesto de droga, empieza a ver entidades, digo, bueno, pues o bien todos tenemos una mente muy fantasiosa y que tiende a repetir los mismos patrones, que habrá quien piense que es eso, pero cuando tenemos miles de casos documentados de abducciones,
regresiones o simplemente las exploraciones astrales que cada uno puede hacer si aprende las técnicas apropiadas y va a interactuar con esas entidades noche sí, noche también, pues hay momentos que puedes corroborar su existencia de una manera rápida y fácil. Lo mismo que si haces trabajos de sanación o limpieza energética y ves la diferencia clara cuando están y cuando no están. Cuando no están, joder, qué tranquilidad, qué ligereza mental, qué bien me siento, y cuando están, joder, qué pesadez, parece que tengo aquí un chupóptero. Sí, literalmente lo tienes. O sea que realmente para aquel que se moleste en investigarlo va a llegar a la conclusión inevitable de que existen, y no solo eso, sino que además están interfiriendo constantemente en nuestro devenir diario. Con lo cual no es una cuestión menor. Os digo, bueno, yo vivo al margen de ello. Digo, no, no vives al margen de ello. Tienes 50 chupópteros enganchados en la espalda ahora mismo y por eso parece que necesites 50 cafés encima, porque realmente tu mente no está funcionando como debería funcionar. Así que se puede decir que es un tema fundamental. Te puede interesar más, te puede interesar menos, pero lo mismo. Si no te interesa tu propia salud, pues entonces también puedes dejar de interesarte por los temas de entidades, porque realmente afectan y muy directamente a tu salud. Totalmente de acuerdo, maestro, porque claro, cuando hablamos de entidades sutiles hablamos de una parasitación sutil, capaz que incluso de la parasitación se me ocurre que causan incluso el universo de los hongos en diferentes seres vivos, ya sabes, aquellos que, por ejemplo, en el caso de la candidiasis le pide al cerebro que solicite azúcar para poder retroalimentarse, crecer, etcétera, expandirse, y en el caso de la parasitación astral sutil hablamos de una parasitación sutil, astral o energética, ¿vale? Que como bien tú decías, la podemos asociar con estados anímicos decaídos, depresivos, etcétera, etcétera. Cuando a veces decimos, joder, se me cae el mundo encima, pero no acabo de tener muy claro lo que me está pasando, ¿no? Quizás sí es un poco por ahí. Marina, Raquel, ¿qué os parece a vosotras? Pues estamos muy de acuerdo con lo que estés mencionando, porque al final cuando hablamos de parasitación a todos los niveles, ¿no? Pues hay que tener muy en cuenta la protección que tenemos que tener, ¿no? Porque al final la frecuencia de resonancia es nuestro escudo, porque si me mantiene en un nivel de vibración alto, impide que un buen puñado de energías externas o foráneas, parásitos astrales, pequeñas entidades negativas, sean compatibles contigo, y sacudiéndose a una velocidad tal que no hay forma en que nada que no sincronice con esa velocidad de vibración pueda engancharse. Entonces, por supuesto que no es la panacea, porque siempre hay energías de niveles mucho más altos de los que nosotros podemos alcanzar en estos momentos polarizados negativamente, y se pueden enganchar igualmente, se pueden acoplar en nosotros si lo desean para nutrirse, pero no al menos todas aquellas que vibren en un nivel menor que el nuestro, al menos frecuencialmente hablando. Evidentemente, el tener una alta frecuencia de resonancia no significa ser un ser más positivo. El nivel de vibración es simplemente eso, un nivel de vibración. El número de ciclos por segundo que genera nuestro sistema energético, pero esta vibración tiene polaridad. Como nosotras decimos muchas veces, esta polaridad es lo que llamamos positiva, o de servicio a otros, o negativa, o de servicio a uno mismo. Tenemos personas y entidades no corpóreas de todos los niveles de vibración, de todos los que nos podamos imaginar, y más o menos repartidas equitativamente entre las dos polaridades. Pues sí, porque además a mayor nivel de frecuencia de resonancia, más poder y potencial, porque aunque este pueda estar orientado hacia la polaridad de la persona o lo que la entidad haya escogido como camino evolutivo, sea el camino del servicio, como decíamos, a otros, o el camino del servicio a uno mismo, al final nuestro trabajo consiste en trabajar en ambas cosas, en incrementar nuestra frecuencia de resonancia y también polarizarla hacia el servicio a otros, ¿no? Porque está muy de moda esto de solo atender a vibremos alto, que es como muy viral, pero hay que atender también a la polaridad que manifestamos. Correcto, totalmente de acuerdo. Fíjate, Roberts, aquí se ha hablado de ciclos, se ha hablado de ondas y de frecuencias. Los públicos que siguen nuestros contenidos es gente ducha, documentada, gente leída, pero habrá por ahí a quien se le pase que, bueno, que las ondas cerebrales precisamente se miden en hercios, y eso es lo que genera las ondas delta, las teta y las alfa, ¿no? Que son las que determinan los diferentes estados de conciencia, desde lo que sería una vigilia total hasta una fase de presueño. ¿Qué opina Rebeca? Muy bien, yo en este caso creo que, y quería preguntarle a Robert en específico, ¿por qué no todos podemos ver fantasmas o esos espectros a percibirlos de alguna forma, ya sea visual o así? Porque tengo conocidos que lo hacen, ¿no? Que tienen esa percepción, pero no todos perciben lo mismo. Yo tenía como la hipótesis de que probablemente, dependiendo, como dicen las chicas, nuestro nivel vibratorio y frecuencia,
es lo que alcanzamos a percibir o no, más allá de qué tan abierto o cerrado tengamos el tercer ojo, porque no todos ven o perciben lo mismo. Ok, Pues, gracias. Sí, Robert, adelante. vale, perdón. Sí, pues básicamente existe un nivel de fractalidad en el cual todos los planos expresan lo mismo. Antes Acoria pues hablaba de los hongos físicos como equivalente al hongo astral, porque realmente son realidades equivalentes. Así que al igual que tenemos un ojo físico, que es un órgano que podemos atrofiar, de hecho podemos tener enfermedades oculares o incluso miopías y demás, también podemos tener atrofiada la mirada en el campo astral. Así que para empezar a ver las entidades, primero hay que desarrollar esos órganos. En algunas personas, debido a su propia configuración y naturaleza, no necesariamente su frecuencia vibratoria, aunque puede haber una cierta correlación, algunas personas pueden ver esas entidades. Y de hecho, cuando somos bebés, prácticamente todos las vemos, simplemente porque estamos mucho más abiertos perceptivamente hablando. La educación lo que hace es que nuestro campo mental, que nuestro mundo de las ideas, vaya tomando tanta fuerza, tanta presión, hace como un músculo que se tensiona, que dificulta mucho el acceso a las otras dimensiones. Un poco cuando decimos hay que creer para ver, es una manera resumida de decir tengo que relajar y aflojar el campo mental para permitir que se abran los ojos en las otras dimensiones, que muchas veces ya están abiertos y a veces también puede ocurrir que aunque no tengas abiertos los ojos, tienes abiertos otros órganos sensitivos. A lo mejor no las veo, pero las siento, las huelo, las escucho o incluso puedo detectar su patrón energético como si fuera eso, una frecuencia vibratoria, porque todos los planos son correlativos. Así que básicamente lo que llamamos despertar de la conciencia es abrirnos a nuestra multidimensionalidad, saber que tenemos diferentes cuerpos, que cada uno de esos cuerpos tiene sus particulares órganos perceptivos, al igual que tenemos 5 sentidos aquí, tenemos 5 sentidos mentales, 5 sentidos en otros niveles, y por lo tanto lo que hace que una persona pueda abrir más los otros sentidos es la atención que ha puesto, o en este caso de que la haya hecho inconsciente, involuntariamente, se debe sobre todo a su sensibilidad. Si una persona es muy sensitiva, más de corazón que de cabeza, seguramente tendrá más facilidad para captar el otro lado, porque lo que está haciendo es relajar su mente y abrir su corazón. De esa manera es más fácil captar las entidades e incluso decodificarlas visualmente. Sí, sí, totalmente. Gracias. Y fíjate, por pegar un bocadito y os doy paso a vosotros, que hablamos del corazón y la gente a lo mejor le suena como romántico, ¿no? Pero el Instituto Hermat, si lo conocéis, hace ya un montón de años, en una rama de la medicina muy nueva que se llama la neurocardiología, descubrió que precisamente el campo eléctrico y magnético del corazón era, pero aplastantemente, abrumadoramente más potente que el del propio cerebro, que consideramos como el órgano gestor de todas las emociones, por lo que hay, y también en lo que es la parte del sistema intestinal, tenemos a lo mejor 3 mentes con las que debemos operar, ¿no? Ya saben ustedes, el miedo que siempre da el hormigueo en el estómago, etcétera. Las reacciones emocionales también nos vienen al intestino, ¿no? Entonces, os quiero dejar el paso porque me están comunicando que tengo el audio bastante bajo. Me resulta curioso porque yo acá lo veo alto, pero bueno, por lo visto tengo algún problema de micro. Aquí en el stream estoy fuerte, ¿verdad? Ah, vale, sí, en el stream estás muy Sí, fuerte. pero sí, por lo visto, en vivo, por lo visto, me dice el público que voy un poquito bajito. Sí, Rebeca. Bien, pues en este sentido, entonces, o sea, todos tenemos esa capacidad de poder percibir otros fractales, pero ¿será en sí que todos podemos percibirlos igual? O a lo mejor es que todos lo percibimos, pero de una forma diferente y pensamos verlos o pensamos tocarlos o escucharlos, pero en realidad es que siempre están ahí y solo hay que aprender cómo escuchar a nuestro propio cuerpo y conciencia para poder acceder a percibirlos o detectar ese momento en el que están ahí, o es que están todo el tiempo, ¿no? Más bien. Vale, pues Contestan ellas. visto esto, para dar ya pie a lo que nos traíamos entre mano con el tema principal del programa. Entidades astrales, metafísicas o metahumanas, decíamos.
no ha lugar a la mofa por parte de las personas que estén indocumentadas o poco leídas con respecto al tema. De hecho, Paracelso, ni más ni menos que Paracelso, ya decía en sus escritos que los magos negros se servían de vapores sanguíneos para invocar entidades astrales, ¿no? En ese vínculo que hay con lo sanguíneo y con estas entidades, vínculo que también encontramos en el balanceo del botafumeiro, de las procesiones y de cantidad de apariciones ovnis o encuentros del tercer o cuarto tipo, o incluso en la parapsicología con fantasmagorias, etcétera, que se observa siempre este balanceo, este oscileo de esas entidades metahumanas que sí, en efecto existen y están entre nosotros, como decía, haciendo alusión ahora a Paracelso, al parecer, y desde la noche de los tiempos, por lo que serían parte de la naturaleza. Algo así, por hacer una comparativa romántica del microbiota de nuestro plano, de nuestro mundo, de nuestra tierra, ¿no? Y bueno, algo con lo que habríamos de convivir. ¿Qué injerencia dirías tú, Robert, que tiene? Vamos a empezar, si quieres, por lo macro y vamos descendiendo hacia lo micro para llegar al interior del propio ser humano. Pero ¿qué injerencia dirías que tiene a nivel macro en la propia geopolítica y configuración mundial de nuestro sistema, la injerencia directa de estas criaturas? Porque claro, si ponemos la preposición, la suposición de que hay unas entidades que tienen esa capacidad parasitaria, como los panelistas de aquí sostenemos, eso puede parasitar a líderes políticos, puede parasitar a líderes militares, o sea, la que pueden armar puede ser tremenda. ¿Qué injerencia tendrían desde tu punto de vista en nuestra realidad? Total y absoluta, especialmente en los niveles más altos. A medida que tú asciendes de la pirámide, pues el nivel de parasitación es mayor, hasta el punto de que ya no es una parasitación accidental, sino completamente buscada. O sea, los rituales de los que muchas veces habla Enrique o el propio David Icke, pues básicamente lo que buscan es eso, crear una conexión voluntaria con una entidad que lo que va a hacer es parecido a lo que hace un medium, que permite momentáneamente la injerencia y participación de una entidad a través de él o ella como vehículo, pero que prácticamente esa conexión, esa simbiosis se dé 24 horas al día hasta que hay un momento que prácticamente está suplantando completamente la estructura de la personalidad. O sea, la persona está literalmente poseída. Entonces, hay momentos en los cuales esa posesión se hace de manera casi completa y cuando no, esa posesión se puede decir que es parcial. Normalmente lo que llamamos un portal orgánico significaría un cuerpo biológico que tiene desconectados los chakras superiores, desde el cuarto hacia arriba están completamente desconectados, y una entidad los suplanta. Así que para una entidad que tiene facilidad para captar esa cuarta dimensión, ese mundo sutil, tiene muchas más herramientas analíticas y proyectivas e incluso de manipulación de la realidad que vivimos que un ser humano corriente, y por lo tanto la simbiosis que se produce entre los dos es muy poderosa. Lo que pasa es que también tiene sus fallas y si queréis podemos hablar de ellas, pero desde luego cuando vamos hacia la cúspide de la pirámide, cuando empezamos a ver presidentes de gobierno, la mayoría les haces un escáner energético y no es que estén parasitados, es que son prácticamente lagartos la mayoría. Son nidos, son pozos, o sea, son tremendo. Es una cloaca infecta lo que hay allí. Tremendo. Marina y Raquel, ¿pensáis igual? Sí, realmente, además, como pueden introyectarnos pensamientos, emociones, pulsiones de todo tipo, ¿no? Pues al final, como decíamos antes, interfieren en nuestra energía, ¿no? Hablabais antes del corazón, que es el mayor oscilador de energía. Y como siempre hablamos en términos de frecuencia, de sonido, de vibración, de electromagnetismo, de éter, al final todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, genera en nosotros un tipo de energía. Y esta energía forma parte de algún patrón energético, principalmente mental o emocional, que puede añadirse además a nuestros cuerpos sutiles y finalmente puede influenciar en la cristalización del alma. O sea que pueden intervenir e influenciarnos a muchos niveles. Wow, qué interesante. Don Trápala, usted sabe bastante de esto, maestro. ¿Cuál es su opinión? Ahora, a ver si se mantiene un poquito por acá en pie. No se vaya al Ecuador otra vez. ¿Qué nos dice don Trápala? Anuar, don Trápala... Don Trápala... No, don Trápala está todavía subiendo el Ecuador y no alcanzamos. Tiene el CNI, vamos, encima le estaba... Ahí Ahora, está, ven. ¿Ves cómo estaba en el Ecuador? Yo te dije. Ahora estás muteado, ahora estás desmuteado. Don Trápala. Trápala, hermano. No lo tenemos todavía, don Trápala. Bueno, debe ser algo de audio. A ver si te lo puedes ir mirando, Trápala, por ahí. Me pegas un bocinazo por aquí cuando lo tengas listo. Bueno, ahí se bajó de nuevo. Vale, nos habíamos quedado un poco en eso, Rebeca. Porque si no, Tata, el mundo, si por nosotros fuera, sería un jardín. Es verdad, quiero decir,
Coge a estos tipos, coge a estos políticos, coge a estos banqueros, coge a toda esta gente, el FMI, coge al Club de Roma, coge a la Comisión Trilateral, al Concilio de Relaciones Exteriores, coge a toda esta gente, lo sacas del mundo y el mundo es un jardín. ¿Qué pasa aquí, Rebeca? ¿Por qué no es un jardín el mundo? Creo que lo es. Creo que lo es y es como un jardín de juegos, sí, pero bueno, llegaron los chicos bullies a molestarnos un poco y bueno, creo que parte del aprendizaje del ser humano, de trascender esa parte, es como aprender a jugar en esta... en esta área de juegos donde hay chicos malos y que, bueno, de alguna forma si encuentras cómo darles la vuelta o cómo hacer que no te molesten o cómo hacerte su amigo incluso en cierto punto, pues puede ayudarte a llevar una encarnación mejor, ¿no? Creo que no todo es tan malo como parece. La parte de la ilusión es eso, ¿no? Hacernos creer que todo es un caos, pero cuando empiezas a entender que el cambio empieza desde dentro, en verdad, aunque al principio sientes como todo ese caos ahí y de pronto no encuentras la salida, creo que si es desde dentro hacia afuera y cuando tú cambias de raíz, por así decirlo, desde tu alma, desde lo más profundo de ti, esa parte de ese switch, empiezas a comprender cómo se maneja no solo el mundo físico, sino también el mundo energético. En ese momento tu realidad empieza a reflejarse diferente, por más que pues al vecino, no sé, le pasen un montón de tragedias, me parece que parte del juego de acá es eso, crear tu propia realidad, ¿no? Y pues así se va haciendo un efecto dominó y ya entre todos empezamos a hacer que el parque de juegos, en lugar de que sea zona bully, ya va a ser zona de, pues, todos los que queremos el bien, como no, y pasarla bonito y disfrutar lo mejor que hay aquí. Me van a permitir la indiscreción, pero tengo que girar la cámara porque en este momento en el que hablamos de esto me marca 666 visualizaciones el stream y creo que es un número interesante por lo menos para mostrar, ¿no? Robert, ¿qué dicen, maestro? Hablábamos de posesión. A mí me interesa mucho el tema de la posesión. Es quizá, Robert, y te pregunto, es una cuestión que yo me hago a veces, ¿es quizá la posesión demoníaca entendida en el sentido más estricto de la característica posesión que ha idealizado el cine, por ejemplo, en, qué sé yo, en películas como El Exorcista, ¿no? El exorcismo de Mary Rose, etc.? O a lo mejor es capaz que ese es el tipo de posesión que han querido incrustar en nuestro cerebro para que no nos apercibamos de lo que es una verdadera posesión demoníaca o de estas entidades, ¿no? Lo digo porque, claro, siempre suelen hacer un poco esto, ¿no? De mezclar mentiras y verdades. La falacia bien urdida tiene que mezclarlas para que entre y para que cale. Y capaz que de la posesión que hablamos aquí no tiene mucho que ver con esta posesión de poner las manos torcidas y echar espumarrajos por la boca, que también, porque también está bien documentada por la parapsicología, pero capaz que la posesión es mucho más profunda, es mucho más sutil y es de esa índole energética, psíquica de la que hablabas tú, Robert, ¿no? Sí, de hecho están todos los tipos, es decir, están las superbestias estilo exorcista, sí, lo que pasa, claro, esas son tan aparatosas que, claro, no puede haber un buen huésped, no te camuflas bien. O sea, claro. Si de repente vemos a Joe Biden dando vueltas con la cabeza, pues dices, hostias, a ver, canta mucho. Ya canta bastante como está, pero todavía sería más excesivo y extravagante. Entonces, lo que tenemos es algo bastante más sutil. La persona sigue teniendo su identidad, sigue teniendo su carácter base, pero se va poco a poco orientando de una manera cada vez más compulsiva, más obsesiva. Poco a poco, como decían las compañeras, pierde completamente el servicio hacia los demás y se coloca única y exclusivamente el servicio hacia sí mismo. Utiliza a los demás como si fueran objetos. Te das cuenta de que ese ser se desconecta completamente de la empatía. Sí que puede observar las emociones de los demás, pero para usarlas. O sea, las capta, las deduce, tiene una visión que le permite otear lo que sucede a nivel emocional en las otras personas, pero no es capaz de entrar en campo de resonancia. No es capaz de simpatizar. O sea, cuando nosotros empatizamos, el dolor ajeno nos incomoda y nos molesta, con lo cual tenemos que tratar de igualar la vibración para que, incluso por nuestro propio beneficio, si el otro está mal, yo también estoy mal. O sea, que no me gusta que el otro esté mal. Pero cuando uno está completamente parasitado, y especialmente por entidades oscuras, ya no solo no me sienta mal
el daño del otro, sino que incluso lo puedo convertir en bien porque crea una retroalimentación positiva. Así que una emoción muy fuerte del otro, como puede ser el sufrimiento, a mí me proporciona un bienestar. Lo que llamaríamos psicopatía dentro de la psicología, dentro de la parasitación, pues sería pues, estar poseído por un demonio, que entonces está recibiendo un alimento energético, el equivalente a tomar azúcar o tomar drogas, simplemente cuando tortura a otro o cuando hace daño a otro o cuando somete a otros. Básicamente lo que lleva haciendo el gobierno durante milenios. Totalmente, y que se refleja en la sociedad. Fíjate, Tata, es tan brillante el Robert que se ha adelantado a mi pregunta, porque yo le iba a decir, ¿no será acaso, porque ha mencionado la pérdida de la empatía, digo, ¿no será acaso que lo que la psiquiatría o la psicología u otras disciplinas están caracterizando o están, desde una medicina sintomática, están diagnosticando, perdón, que no me salía la palabra, como trastornos psicológicos tales como la psicopatía o el característico perfil del psicópata narcisista, con esa pérdida de empatía, con esa necesidad de superioridad, de someter, etc. ¿No será acaso que ese es el nombre clínico médico que se le pone a lo que es una patología precisamente propiciada por estas entidades? ¿Conticinio mágico? Bueno, al final es eso, aplicar un poco lo macro de lo micro, ¿no? Este tipo de seres humanos, como bien dice Robert, no tiene esa conexión con los centros universales de conciencia, los chakras superiores. Entonces, ¿qué ocurre? Que son personas que no están genéticamente habilitadas para percibir emociones profundas, pero son capaces de emularlas lo suficientemente bien como para encajar, ¿no? Entonces, no es el caso de todas las personas que pueden tener un trastorno o bien de la personalidad o de algún tipo de trastorno del estado del ánimo, porque pueden estar precisamente intervenidas por otras entidades, no tienen por qué estar directamente, ser como los portales orgánicos, ¿no? Que no tienen un alma humana al timón, pero que pueden estar también participando de esta realidad. Y si me dejáis hacer un apunte, nosotras que somos psicólogas, es muy difícil que en la esquizofrenia, por ejemplo, haya experiencias de alucinaciones completas. Entonces, cuando hay personas que se manifiestan o que interactúan con otras entidades y las tachan de esquizofrénicas, no es así, porque lo raro es ver en la esquizofrenia una alucinación completa. Siempre suele ser o auditiva o visual, pero nada que encaje con una proyección tridimensional con otros planos o con otros estados de conciencia o con otras entidades no corpóreas o que no están en el mismo plano físico. Estupendos apuntes y notas. Bueno, arrancábamos el título de este stream con crónicas arcónticas, y de arcontes podemos hablar desde la literatura de Valdemar Valerian, donde los llamaba los arcontes del destino, pasando incluso con lo que Frank Hatten llamaba la conjura reptiliana, donde también englobaba a sus arcontes, y vertiéndose todo ello en literaturas posteriores como la de David Icke, etc. Don Trápala, los arcontes del destino. ¿Cuál es su opinión, maestro? Supongo que nos has podido ir siguiendo a pesar de los cortes. Pregunto, ¿se me escucha ahora? Como un cañón, de maravilla. Vale. A ver, no, lo siento, pero he perdido el hilo 80 veces porque me salía y entraba y tal. Vale, nada, o sea, ahí te lo pongo por en la manito. encima me he enterado de lo que se va hablando, pero ahora que puedo decir algo... Dale. Tengo que decir que las últimas 3 entrevistas que he tenido con Hiperalcohol y con 2 más, no recuerdo ni ahora mismo bien, pero bueno, tuve 3 y las 3 fueron baneadas, me expulsaron como ahora, tal. Entonces, bueno, cada vez más, además. Se nota mucho que les he molestado a la élite, por decirlo así de alguna manera, y que les sigo molestando mucho, además porque mis decodificaciones, ya sabéis, son a veces muy crudas. Como en este caso la que preparo para el día 4 con Enrique Pérez, que tengo otra de la misma índole que el corazón. Y bueno, y así, tengo también el fin de semana que viene una con nuevo desorden mundial. Y tengo este sábado con nuestro amigo de Alarma Mundial. Y tienes el 15 de abril un concierto en Terrassa donde yo voy a estar contigo. Eso es verdad también. Esa es otra, que claro, que es que tantas cosas a la vez que se me va alguna. Vale, entonces, hablando un poco de la parte arcóntica, por lo poco que he escuchado y tal, a mí me gustaría aportar sobre el tema de lo que se está hablando. Cuando alguien está muy parasitado, suelen ser personas a las que le solemos llamar portales orgánicos o vasijas vacías. Vasijas vacías no están vacías por completo, pues si no, no estarían siquiera en este plano, pero sí muy carentes de esencia almática, lo que se llama quantum. De ahí viene todo lo cuántico y por eso la palabra cuántica está tan de moda. El verdadero nombre de la esencia almática.
Entonces, estas personas que han tenido tanto desgaste en una y otra reencarnación, la cual el alma ya no tiene fuerza para superar ese nivel de ascendencia, de ascender que estamos buscando todo y que vemos que conseguimos muchos de nosotros, ¿no? Eso que llamamos vasijas vacías, el otro día estuve reflexionando conmigo mismo y me di cuenta que no podemos, o sea, que todo tiene su rol, hasta lo que nos molesta. En este caso, ese tipo de personas, primero, son los que te van a enseñar las mayores lecciones de vida, a base de palos. Y segundo, pueden tocarte directamente la propia madre de tus propios hijos o el padre de tus hijos. Por lo tanto, dentro de esa vasija vacía, de esencia almática y parasitada con una cola de arconte más larga que la del paro, tenéis que tener en cuenta que no se sabe hasta qué punto puede llegar a influenciar en tu vida, inclusive para bien, ¿no? En este caso puede ser la portadora de tus hijos, puede ser inclusive tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija. O sea, entonces en este caso es difícil renegar hasta de este tipo de personas en momentos determinados. Y hasta esto era por lo poco que yo he entendido, porque de verdad que es que no me ha dado tiempo a seguir el hilo. Bueno, estábamos retomando un poquito, hablando ya de lo que ha sido el origen a nivel literario, de crónicas, ¿no? Con Paracelso, cuando ya hablaba de las entidades astrales, etcétera, que darían origen a esos arcontes del destino, como los llamaba Valdemar Valerian, ¿no? Y le preguntaba a Robert, la última vez que te nos caías, le preguntaba a Robert sobre qué injerencia creía él que tenían en el ámbito geopolítico mundial, ¿no? La respuesta ha sido... Físico, la fisicalidad, ¿no? Sí. O sea, a nosotros, a mí, al ciudadano, ¿en qué me afecta a mí que existan arcontes? Esa era un poco la pregunta, Trápala. ¿Qué te afecta a ti? O sea, ¿tú quieres que yo te diga lo que habéis dicho vosotros? Absolutamente en todo. O sea, ellos son los títeres que mueven nuestros hilos. Como bien dice Aitor, los hilos parasitéricos, que son los amarres, los lazos que tenemos cuando de verdad estamos parasitados con cada uno de los arcontes, ya sea por pacto con entidades y tal. Tenéis que tener en cuenta que la programación civil, la programación mental civil, ¿no? se programa por todos los lados. Quiere decir, cualquier gesticulación, cualquier vocalización, el orden de la fonética, la forma que tienen nuestras letras, nuestros números, todo está tergiversado para que terminemos de alguna manera u otra pactando con entidades. Pactos muy claros, pues serían las fuentes del Vaticano. Bueno, hay montones, puedo poner 1000 ejemplos. Los rituales de Saturnalia, Navidad, ¿no? El regalito del árbol, tal. Da igual, pacto con entidades constantemente. Brindar, que es anagrama de vibrar también, pacto con entidades. Te dice, sopla una vela y pide un deseo. Cámbiale a Ratón Pérez por un deseo. Desde pequeño te van metiendo eso de el deseo, y lo que estás haciendo es pactar con entidades, tal y como se hace ahora en esta época, en Semana Santa o Pascua en Estados Unidos. Yo no sé el ritual del conejito cagando huevos escamados, pero averigua tú lo que también hay detrás. Pero el de Pascua sí puedo ver cómo en Semana Santa detrás van de un muñecote al cual le han dado una autoridad como si fuera un dios, un trozo de lo que sea, de madera, entre madera y plástico, oro, de todo lo que lleve, vale. Y a eso se le pide, se le pacta. Además le estás pactando, muchas veces la mayoría, pactos de sangre, porque vas descalzo, vas de rodillas, entrando a la iglesia, etcétera, como la que hay en México tan famosa que todos entran de rodillas. Por lo tanto, pactar con entidades nos tienen constantemente, y ahí vienen los hilos parasitéricos, los amarres con los arcontes, y por lo tanto nosotros somos como los muñecos títeres. Es totalmente eso. O sea, que es una parasitación, Robert, que de alguna manera estamos nosotros invocando, hablando en tercera persona, pero que estamos invocando inconscientemente, ¿no? Cada cosa que decimos, como dice don Trápala, por la fonética, está moviendo cuestiones energéticas, cuestiones del astral. Entonces es como darle permiso, decir, por favor, ayúdame. Pues en el lenguaje ordinario, cuando firmamos algo, pues enseguida estamos conectando con esas entidades sin darnos cuenta por la programación que hay etérica respecto a ello. Hay maneras de ir derribando todas estas programaciones automáticas y también está muy relacionado con nuestra propia frecuencia vibratoria. O sea, si uno empieza a hablar y a pensar de una manera cada vez más armoniosa, la potencia de ese hechizo se empieza a desvanecer. O sea, por una parte digo, vale, sí, quiero la ayuda de esta entidad, lo estoy diciendo sin darme cuenta, pero mi frecuencia hace incompatible la injerencia de esa entidad, con lo cual se crea una paradoja. Y poco a poco nuestro lenguaje nos lo vamos apropiando. O
sea, a pesar de que estamos programados para decir cosas que no son lo que inicialmente nosotros creemos que son, finalmente también podemos crear nuestro propio lenguaje. Y cuando creamos nuestro propio lenguaje o usamos el otro dándole una nueva connotación, podemos ir deshaciendo poco a poco esos hechizos. O sea, una reprogramación lingüística. Sí, podemos tratar de cambiar las palabras para no invocar a demonios, o también podemos invocar al demonio y luego cachondearnos de él en su cara. Eso también es la manera de hacerlo, que es yo le cambio la connotación a esas palabras. Entonces, sí, voy a los reinos sutiles, arcónticos, y voy a reírme de ellos. Y un momento en el que son ellos los que huyen de nosotros. Y Sí, Robert. bueno, Ay, perdón. Sí, Rebeca. no, perdona. No, tú, por favor. Gracias. En este caso hay pactos que, según tengo entendido, se hacen como por linaje, ¿no? O sea, que estamos en nuestra línea genealógica. Puede que haya habido familiares que hayan tenido sus vínculos medio randoms con ciertas entidades. Esto obviamente nos afecta ya que pertenecemos a esa línea de ese árbol genealógico, por así decirlo. Basta con nosotros decir, ¿sabes qué? Cualquier pacto, cualquier situación que algún familiar o incluso yo mismo en otras vidas haya creado, lo cancelo, no, por mi libre albedrío no lo permito, etcétera. Eso bastaría para deslindarse de eso, ya que estamos haciendo uso de nuestra conciencia en presente, o se tendrían que hacer otro tipo de cosas para desligarse de ese tipo de pactos que pues, probablemente ni siquiera nosotros hicimos. Y haciendo una anotación respecto a lo del lenguaje, bueno, yo también he leído y eso de que y he escuchado a muchos compañeros divulgadores, ¿no? Que hablan respecto a que, pues sí, el lenguaje es un hechizo. Al final de cuentas, del verbo se crea, ¿no? Entonces, como tú dices, está bien que ya hayan ya le hayan dado más bien esa connotación o ese egregor a ciertas palabras, pero cuando uno se hace consciente de lo que realmente significa, puede también como romper el hechizo y darles otro significado y poder seguir su vida y sin tener que estar pensando todo el tiempo que si decimos alguna palabra que tiene una connotación negativa nos afecte, sino más bien como decir, ok, para ellos es esto, pero para mí significa todo lo contrario, todo lo que he sentido en mi corazón. ¿Eso es válido? Bueno, ahí se los dejo en la mesa. Sí, puedo aportar algo. Sí. Adelante, Quería decir que una cosa es eso, de los conjuros. Gramática viene de los grimores, de Grimor, que es el libro de conjuros francés, de brujas y tal. Entonces la mayoría es lo que estamos hablando, son conjuros. Sí, los diferentes grimores, grimorios o grimores. El caso es que esa sería una parte de la programación, pero luego está la programación mental que te crea a modo de primado negativo y condicionamiento. La misma programación lingüística, o sea que al final afecta sí o sí. Por eso es lo importante es lo que estáis diciendo. Hay que verlo para convertirlo en primado negativo en primado positivo, de alguna manera. Entonces, sabiendo, pero claro, es difícil saber esto que digo, el orden de las fonéticas, ellos lo han tergiversado, a modo que no nos quede más remedio. Dejemos un momento a un lado el autosabotaje que nos genera, ¿no? Pero no sabemos ese orden de conjuros. Y luego, por otro lado, lo que ha dicho Robert hay que tenerlo en cuenta, que es que cuenta la intención. Hay que ver hasta qué punto, porque si vemos los experimentos de la memoria del agua, veremos que tanto un pensamiento escrito en un papelito como pronunciado físicamente generaba los mismos patrones erráticos y el mismo desorden caótico dentro de las moléculas de agua. O sea, tenía la misma fuerza tanto la palabra escrita como la palabra dicha. O sea, solamente es que ya se exteriorizó, ¿no? O sea, ya salió de, pues, ya no sé, quedó solo en el individuo, ¿no? Es muy curioso esto, hasta qué punto influye la fuerza. De hecho, muchas veces no nos sienta mal cuando alguien nos insulta, sino como cuando dice el refrán, no hace daño quien quiere, sino quien puede. Y es que a veces, depende de quién te diga algo, por aquí te entra, por aquí te sale, y si aprecias a una persona, le tienes estima, etcétera, apenas te diga algo en una resonancia, grotesca, digámoslo así, o brusca, tal, te va a doler 20 veces más. Y es eso, es que la intención está de momento reflejándose en tus propias moléculas de agua y generándote esa distorsión. Es curioso hasta qué punto. Totalmente, y para darte paso, Robert, y luego el conticinio, tanto es así lo que dice Don Trápala, que en el trabajo del doctor Masaru Emoto, que plasmaría en su libro épico Los mensajes del agua,
concluía el trabajo con ese empirismo bueno, de la recepción gráfica, bueno, de la asepsia que tuvo a la hora de fotografiar todos los cristales, etcétera. Y la comunidad científica, recuerdo perfectamente cuando estudié el tema hacia el año 2013, creo que fue 2012, cuando estuve con eso de Masaru Emoto, lo condenaba precisamente porque cuando ellos incluían su fotógrafo, Robert, y esto lo digo don Trápala porque hacías alusión a la importancia que tiene la energía que impregna a la persona, cuando la comunidad científica querían traer fotógrafos externos al propio laboratorio del doctor Emoto, esos resultados en los cristales del agua no se obtenían porque precisamente el fotógrafo al fotografiar estaba impregnando el cristal con su energía. Y no era el fotógrafo que había elegido el doctor Emoto, que era un fotógrafo de una persona neutra, equilibrada, meditadora. ¿Ok? O sea, tal es la importancia que incluso el tipo que hacía las fotografías influía de últimas en el resultado de la geometría de los cristales.